Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver cuáles energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con este As de Oros, le podría estar llegando a ustedes algún nuevo empleo, alguna nueva oportunidad económica, quizás algún tipo de ascenso en tu trabajo o algún negocio, alguien que venga a establecer relaciones comerciales contigo, algún cliente nuevo o simplemente una oportunidad de hacer algún tipo de negocio. Acá esto me está hablando de nuevos ingresos, también me podría estar hablando de subvenciones, de algún tipo de ayuda o de beneficio. Aquí esta carta me anuncia la llegada efectivamente de noticias, de riqueza o de algún tipo de ganancia que llega de golpe, sin necesidad de que ustedes hayan tenido que hacer ningún trabajo ni ningún esfuerzo previo. Así que definitivamente esto es como un golpe de suerte que les va a estar llegando a muchos de ustedes. Si es con respecto, si no es dinero como tal en efectivo, podría estar llegando una oportunidad de un empleo muy bien remunerado o algún tipo de negocio donde ustedes van a estar obteniendo muchísimas ganancias. Pero como siempre les digo, las oportunidades son calvas y tienen que tomarla por los pelos. Esta oportunidad se le puede aparecer a muchos de ustedes delante y lamentablemente hay algunos que ni siquiera las van a ver y otras que incluso viéndolas pues lamentablemente por miedo al que dirán, por miedo al si pierden, por miedo al que no lo logren, pues definitivamente hay muchos que lamentablemente quizás no tomen esta oportunidad. Así que señores, aprovechenla y van a poder disfrutar económicamente de muchos beneficios. El 4 de oros me está indicando de que ustedes van a poder manejar ese dinero o esos recursos que les va a estar llegando a sus manos, porque el 4 de oros me habla de estabilidad económica y me habla por supuesto también de algún tipo de apego económico, pero en esta parte no es algo que sea completamente negativo, porque lo que me está queriendo decir acá en esta tirada es simplemente que ustedes van a estar protegiendo muy firmemente tus recursos, tus proyectos, el dinero que te está llegando, todo lo que van a estar consiguiendo, ustedes no lo van a estar botando, no van a estar desprendiéndose de eso, sí, fácilmente va a ustedes a poder, pues, como decía, estarlo protegiendo. Así que aquí hay estabilidad y control sobre los recursos que ustedes tienen. Aquí las inversiones que ustedes hagan o el empleo que tengan, pues evidentemente ustedes van a manejarlo con muchísima prudencia y van a hacer una excelente gestión. Y por supuesto, la carta del mundo aquí al final me está indicando que aquí hay logros, aquí hay éxito, aquí hay el completamiento de un ciclo donde ustedes van a estar logrando mantener este dinero que les llegue. La carta del mundo no solamente me indica éxito, triunfo, sino también celebraciones. Aquí hay algo que ustedes van a estar celebrando enormemente. Por supuesto, quien le llegue un as de oros y no celebre es loco. Vaya, tiene un serio problema. Así que definitivamente con esta carta, pues por supuesto, me están indicando de que ustedes van a estar celebrando, pero bueno, al menos con el 4 de oros, esa celebración no va a ser de despilfarrar dinero, ¿ok? Así que no hagan una fiesta e inviten a todos los vecinos, no, nada más que a los que realmente los aprecian a ustedes, señores. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro con estas otras cartas. Wow, 2 de bastos. Sí, porque por supuesto, no es que te saques el dinero y ya te acuestes a dormir. No, hay que planificar. Wow, salió el as de copas. Dios mío. Y el 9 de bastos. Aquí el as de copas, señores, me confirma lo del as de oro. Viene dinero, viene abundancia en absolutamente todos los sentidos. Aquí hay nuevas conexiones, aquí hay una renovación emocional completa, aquí pueden haber nuevos ingresos. Aquí viene algo específico que te va a generar muchísima satisfacción. Esta carta me habla de alegría también que van a estar recibiendo y de muchísima felicidad. Y por supuesto me confirma que llega dinero. O sea, llega dinero, pero llega con mucha felicidad. Y esto va a llegar, señores, después de un esfuerzo enorme que ustedes han estado haciendo. Algo demasiado extenuante, pero ustedes se han mantenido de pie, se han mantenido firmes. Sé que dije que el as de oros llegaba de forma que ustedes no lo esperaban. Quizás ustedes
han hecho este esfuerzo enorme y no esperan la gran recompensa que van a estar recibiendo, pero se han mantenido intentándolo. También esta carta me puede estar indicando que ustedes han hecho algo y estaban al borde casi de lograr sus objetivos, y aquí evidentemente lo vas a estar obteniendo, porque el paje de bastos lo que me indica es que este as de oros, que lo confirma el as de copas, que es felicidad completa, o sea, no solamente dinero. Por eso les había dicho, ¿quién es el loco que no es feliz cuando le llega un as de oros? Pues no, aquí te lo confirmaron, el as de copas también trae felicidad. Son dos ases importantísimos de abundancia y de felicidad, por supuesto, que les llega aquí, y esto les va a estar llegando tras un esfuerzo que ustedes hicieron, pero no debido directamente a ese esfuerzo, porque aquí viene el paje de bastos, que es una pieza clave en esta lectura, y el paje de bastos está indicando, Tauro, de que acá llega una información, llega una persona, o te llega simplemente una idea de tu yo superior. Por ejemplo, tu yo superior dice, ok, estamos cansados ya de pasar trabajo, ya viví esa experiencia, voy, o tu doble cuántico, como sea que ustedes lo llaman, ok, voy a vivir ya ahora otra experiencia, ya voy a mandarme el dinero y aliviar esta situación, y esto se acabó. Y entonces el paje de bastos, ustedes reciben esta información, o te repito, les llega esta idea diciéndoles una nueva forma de hacer las cosas. Esto les va a estar reorientando su dirección por completo. O sea, ustedes estaban intentando algo, intentándolo, pero no podían, no lo conseguían, no lo lograban. Es como cuando tú estás intentando meter un bulto, una mochila, por ejemplo, por un hueco donde no cabe, por una ventana donde no cabe la mochila, y de pronto tú te das cuenta de que a 2 metros hay una puerta. O viene alguien y te toca el hombro y te dice, ¿por qué estás intentando hacer esa locura? Si das un paso más y ahí está la puerta, no tienes que esforzarte, y no solamente vas a pasar la mochila, vas a pasar tú también. Y específicamente lo que viene a decirte este paje de bastos. Es posible que ustedes, por ejemplo, estén tratando de hacer anuncios en alguna red social y estén usando los colores equivocados, las palabras erróneas. Quizás estés poniendo, no sé, una figura X en un producto que no va, y entonces sí, tú has quizás hecho publicidad, pero no lo consigues, y de pronto viene alguien y te dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo incorrecto? Eso es incorrecto. Si anuncias de esta forma vas a lograr tener clientes, y entonces pones un anuncio, y en ese anuncio obtienes clientes que te dan una enorme ganancia. O simplemente estás aplicando a los empleos, a 500 empleos, pero no lo consigues, o a un mismo empleo. Sin embargo, en ese lugar, en esa empresa, no hay trabajo. Entonces no te lo van a dar, por mucho que tú apliques, no te lo van a dar. Sin embargo, viene alguien y te dice, ¿por qué estás aplicando a esa empresa? Aplica a esta otra que sí hay vacantes, y ustedes aplican, y en ese momento te dieron el empleo, te dieron un bono porque no tenían quien trabajara para ellos, y te dieron un chorro de beneficios que ustedes van a estar disfrutando. Así que aquí es alguien que viene y te dice, así como lo estás haciendo no es, hazlo de esta otra forma. Y cuando ustedes lo vean, señores, ustedes van a decir, ¿y yo qué he estado haciendo? Que he pasado más trabajo con un forro de catre y no conseguía lograr lo que yo quería, ¿ok? Y aquí todo se me dio fácil. No solamente entró la mochila por el hueco, la mochila por el hueco no entró, por supuesto, porque no cabía, pero por la puerta entró la mochila, entré yo y entró todo el que quiso entrar. Entonces, cuando tú lo veas, vas a decir, oh my God, esto era tan fácil. Y así, realmente vas a ver que es así. Y esta información, señores, les va a llegar de una forma un poco extraña o un poco rara. Esto puede referirse a que esta información les llegue en sueños, les llegue a ustedes scrolleando un video de YouTube, o alguien que no tenga sentido para ustedes venga y les diga la solución a X problema que ustedes tienen. Para el universo, para Dios, o para tu yo superior, o para tu doble cuántico, para lo que sea que ustedes crean, cuando se hacen preguntas, siempre se les responden, siempre. No hay preguntas que queden sin responder. Así que, señores, cuando ustedes digan, estoy esforzándome demasiado, no lo consigo, ¿cuál es la manera más fácil de conseguirlo? Señores, la respuesta va a llegar. Claro, ya aquí entra su libre albedrío. Aquí está la información de cómo lo vas a estar logrando. Aquí está la información de cómo vas a llegar a esto. Pero la decisión es completamente de ustedes. Ustedes son los que toman la decisión de pedirla. El trabajo sí lo están pasando, sí se están esforzando muchísimo. Lamentablemente muchos de ustedes posiblemente.
pero es una decisión de cada cual. Si pregunta, si recibe la respuesta, y cuando reciba la respuesta, por supuesto, si actúa en consecuencia. Si tú no actúas porque piensas que eso es una bobería, que no es una tontería y que no lo vas a hacer, pues lamentablemente nada de esto va a ocurrir. Pero si ustedes actúan, pues por supuesto que sí, este sería la línea temporal disponible mejor para ustedes. Vamos a ver, Tauro, qué más llega acá para ustedes. Vamos a ver, Tauro, qué más viene aquí para ustedes. Wow, la templanza. Pues Tauro, aquí con esta carta de la reina de copas, hay alguien, una mujer, sobre todo una energía femenina, que va a estar ayudándolos a emocionalmente estar estable, a tomar las decisiones correctas, ya que emocionalmente ustedes no se desborden por todo esto que va a estarles llegando. Así que hay una persona que va a estar apoyándolos, una persona muy intuitiva, puede ser una persona física, una madre, una tía, una hermana, una hija, una prima, una amiga, o simplemente algún guía, algún ancestro, alguien que podría estarlos pues asistiendo, que podría estarlos ayudando a ustedes mantener el control y la estabilidad emocional. Y la carta pues de la templanza me indica que aquí para muchos de ustedes todo comienza a fluir, todo comienza a estabilizarse, y su vida económica pues por supuesto entra en una fase de armonía completa y total. Así que si estaban pasando este trabajo, si ustedes a pesar de todo se mantenían de pie, pues aquí las cosas comienzan a fluir para ustedes, comienzan a mantener pues por supuesto su cauce, mantienen su curso y van a estar llegando pues evidentemente a la reina de oros. La reina de oros me indica que aquí va a haber estabilidad económica, ustedes a todos los proyectos, todos los empleos, si están en algún empleo, tus negocios, todo lo que sea que ustedes estén haciendo, los va a estar llevando a una estabilidad económica y a un progreso. Y no solamente es que vas a saber administrar el dinero, que vas a tener estabilidad, no, es también que vas a saber hacerlo crecer, vas a saber ponerlo a producir. Y esto te da una energía enorme de estabilidad y de seguridad económica para muchos de ustedes. Esta carta me habla sobre todo eso, de estabilidad económica, de estabilidad financiera, de poder saber cómo manejar tu dinero, tus recursos, para que estos crezcan, para que puedas estarlos pues precisamente aumentando. Vamos ahora con algo más que no se haya dicho con el oráculo de Lenormand, o alguna confirmación de la lectura. Esta carta estaba al revés. Vamos para allá, vamos a ver para Tauro, por favor. Una carta, aquí es posible que ustedes estén recibiendo una información, pero vamos a ver una información sobre qué, porque tampoco me voy a quedar así. Pero una información sobre qué va a estar recibiendo Tauro. Las lilies. Bien, vas a estar recibiendo un regalo. Esa información tiene que ver con algo bastante lindo, bastante bueno. O sea, es una información positiva que ustedes van a estar recibiendo sobre algo en lo que ustedes hayan preguntado. Recuerden que les dije, tienen que preguntar. Ninguna pregunta se queda sin respuesta. Pues señores, aquí está. Evidentemente van a recibir la información, pero tienen ustedes que hacer la pregunta, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de este oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Sale, wow, visualiza la abundancia en todas sus formas, Tauro. No dice Tauro, pero es para Tauro. Así que aquí te dice, Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable y positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que vas a experimentar. Recuerden que les dije que teníamos libre albedrío. Si ustedes se enfocan en lo positivo, si se enfocan en lo bueno, pues por supuesto, eso es lo que van a estar viendo. Eso es lo que van a estar recibiendo, no lo negativo. Si te enfocas en lo negativo, pues nada, te fastidiaste. Pero enfóquense en lo positivo, que es lo que les están diciendo acá. Así que, Tauro, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que aquí con un as de copas, un as de oro, bueno, y esta carta definitivamente, Tauro, vamos con la frase.
todo el dinero que yo visualizo, todo el dinero y la felicidad que visualizo llega a mi vida. Todo el dinero y la felicidad que visualizo llega a mi vida. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.